Hermanos, buenas tardes. El Señor los bendiga, bendiga toda la puerta estrecha en este día. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Y bueno, este, la verdad que esta semana estuve pensando mucho en el profeta Elías. ¿Qué profeta Elías? Jesús lo alabó a Elías, ¿no? Comparó también el ministerio de Juan Bautista con el ministerio del profeta Elías. Y quisiera que hoy reflexionemos un poco y pensemos un poquito en el profeta Elías, un hombre de Dios, magnífico. Pero ¿saben lo que me gustaba de Elías? Que él era un hombre muy espiritual, pero también era muy humano, se mostraba como era. Y qué importante eso, ¿no? Ser espiritual, pero al mismo tiempo saber mostrar la humanidad, que uno es débil, que uno es frágil, que uno necesita de Dios, ¿no? Que por más espirituales que seamos, por más que Dios nos use, incluso a los pastores, a los siervos de Dios, o a cualquiera de ustedes, el Señor los pueda usar, también tienen esa parte humana, ¿no? Porque a veces está esa idea como que pareciera que los pastores o los siervos de Dios o cuando Dios nos usa tenemos que estar fenómeno, ¿no? Y no siempre estamos fenómenos, ¿eh? Y Dios nos usa igual. Dios nos usa, como dice Boyer, a pesar de nosotros, como dice el pastor Boyer, ¿no? Dios obra a pesar de nosotros en las personas. Y eso es lo que me gustaba de Elías. ¿M? Y a Elías le tocó vivir un tiempo muy difícil en Israel. Estaba bajo el reinado de Acab, pero más gobernaba su esposa que Acab, porque si bien Acab era el rey de Israel, su esposa era una mujer mala, mandona, era idólatra, no tenía temor de Dios. Es más, hacía banquetes, invitaba a los falsos profetas, a los profetas de Baal, a comer con ella, tenía como intimidad con ellos. Pero Acab era una persona sin carácter, una persona así debilucha, gobernado por su esposa, y entonces, pero acá era como que estaba entre Dios y con el diablo, porque por momentos se ponía del lado de Elías y por momentos se ponía del lado de su esposa. No tenía carácter, no tenía fortaleza. Pero a Elías le tocó vivir momentos muy difíciles, ¿no? Uno de los momentos, digamos, de más auge de su ministerio fue cuando mató a los 400 sacerdotes de Baal. Eran justamente los sacerdotes que comían con Jezabel en los banquetes grandes que hacían en los cultos idolátricos, también a los Baales. ¿Y qué hace Elías? Los mata, los liquida. En esa época era bien visto eso, era como una mentalidad muy primitiva, pero se veía como algo bueno. Así que, claro, Elías era un hombre muy valiente. Además, quiero decir algo más. Elías pertenecía a una comunidad de profetas. Él no vivía solo, no hacía la de él. Estaba dentro de una comunidad de profetas, era el mayor y era el que más, digamos, carisma tenía, ¿no? De profecía. Dios lo usaba a él para hablarle a los reyes, para hablarle a los sacerdotes. Y Elías, a su vez, tuvo un discípulo muy importante, que eso lo pueden leer después más adelante, que se llamó Eliseo. ¿M? Elías era un hombre muy espiritual. Pero lo que me gusta, como yo les decía de Elías, que era, a pesar de que era muy espiritual, también se mostraba muy humano. Y nosotros podemos verlo en los pasajes que vamos a leer ahora. Este, Les cuento más o menos cómo fue. Jezabel lo persiguió. Cuando Elías mata a los 400 sacerdotes de Baal, Jezabel se entera por medio de Acab, lo primero que hace, ir y contarle a Jezabel. Él quiso contarle como que tremendo lo que hizo Dios, que se manifestó Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, se manifestó a través de Elías, ¿no? En esa contienda que hubo, después pueden leerla ustedes en Primera de Reyes, en el capítulo 18, cuando hace caer fuego del cielo, y como los sacerdotes no hicieron caer nada, perdieron la apuesta y entonces Elías agarró la espada y los mató a todos, mató 400 profetas. Claro, acá vuelve a la casa, le cuenta a Jezabel y cuando Jezabel se entera, se enfurece, le agarra una furia terrible. Se le fue a contar como para que vea las maravillas de Dios, pero Jezabel dijo, ¿qué maravilla de Dios? Mató, yo lo voy a matar a este. Y lo amenaza y le dice que lo va a matar. Entonces, Elías sale huyendo. Vamos a leer este pasaje, vamos a leerlo en Primera de Reyes en el capítulo 19. Dice, el título de mi Biblia dice, Elías escapa de Jezabel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel
a Elías un mensajero diciendo, Jezabel le mandó un mensajero a Elías para que le diga esto. Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, lo quería matar. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías se asustó terriblemente, le agarró un pánico, le agarró una ansiedad y un pánico, como estamos a veces nosotros, ¿no? Y salió desesperado, dice, ¿no? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, porque siempre el profeta iba acompañado de un discípulo, de un criado, de alguien que lo ayudaba y lo servía, y le dijo, quédate acá vos en Berseba, porque a mí me van a matar y no quiero que te maten a vos. Y salió corriendo, y dice, y él en el versículo 4 dice, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Qué tremendo esto, qué tremendo esto, porque ahí uno ve la humanidad de Elías, ¿no? Un hombre tan valiente, que había un profeta de Dios, un hombre de Dios, Dios estaba con él hablaba con Dios le hablaba a él de una manera muy clara, muy precisa, y había terminado de matar a 400, un hombre muy valiente, mató a 400 sacerdotes de Baal, los liquidó, pero cuando esta mujer lo amenaza, que tenía 10.000 demonios, salió corriendo, salió disparado y se fue al desierto, o sea, le agarró un pánico, un miedo, un susto terrible, temía por su vida realmente. ¿Mm? Y entonces entra como en un estado depresivo, alguna vez habremos hablado de esto, entra como que se deprime, le agarra como una depresión, y él dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pide a Dios que lo mate, que se lo lleve, porque prefiere que Dios lo mate y no que lo agarre esta mujer y lo liquide. O sea, entró en una crisis espiritual, en una crisis, no sé si espiritual, pero más bien en una crisis emocional muy grande, ¿no? Como que se angustió en gran manera, le agarró miedo, pánico. Qué cosa esa humanidad de Elías, ¿no? Con la cual nosotros podemos sentir empatía, porque alguna vez nosotros también nos sentimos así, ¿no? En algunos momentos sentimos realmente desánimo, angustia, y eso es lo que me gusta de algunos personajes de la Biblia, como los salmistas, como en el libro de Lamentaciones, que se muestran como son, ¿no? Que son hombres de Dios, son hombres llenos de Dios, que nos pueden transmitir a nosotros una fe tremenda, nos pueden hablar y podemos sentir a través de esas palabras que nos llenan de fe, pero también muestran su lado débil, su lado humano. No eran personas de acero, ¿no? No eran gente que eran personas de carne y hueso. ¿No? Eran personas de carne y hueso. Y vemos acá, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Claro, le agarró una depresión, se quedó dormido. Y dice que aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dios le mandó un ángel para fortalecerlo, ¿no? Me hace acordar un poco cuando Jesús estaba en el huerto Getsemaní, ¿no? Y estaba muy angustiado, tenía una angustia de muerte, y cuando él dice, Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y dice que sudó sangre, sudó sangre, y Dios le mandó un ángel para consolarlo, para fortalecerlo. Y acá pasa más o menos lo mismo. Dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas. Las ascuas son como carbones encendidos, como las tortillas que se hacen en la calle, ¿vieron? En las parrillas. Dice, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Es decir, se comió, bebió y se volvió a dormir, porque claro, estaba como deprimido. Vieron que cuando estamos medio decaídos, desanimados, nos tiramos a la cama. Queremos dormir, estamos como desanimados. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta, le dice. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Así que se le volvió otra vez a levantarse, ¿no? Jehová le dijo por segunda vez, levántate, come, que largo camino te resta. O sea, todavía hay mucho por recorrer, Elías. Vos te querés morir, vos te querés dejar quedar ahí tirado en la cama, no querés levantarte más, estás muy desanimado, pero yo te digo que todavía tengo mucho para vos. Tengo mucho
camino para tu vida. Y fíjense, dice, y se levantó, pues comió, bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días. 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, ¿no? Y allí se metió en una cueva, dice, ¿no? Acá vemos, ¿eh? Y donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para mí quitar. Y ahí hace su descargo Elías, ¿no? Y habla un poco de su ministerio. Siento un vivo celo por las cosas de Dios, siento ese amor por tus cosas, Señor. No puedo ver que haya falsos profetas, no puedo ver que haya idolatría en Israel. Y él se encerró en esa cueva, se metió en esa cueva, estaba como angustiado, tenía carga por las cosas espirituales, tenía carga por las cosas del Señor. ¿Eh? Y así que él se metió en esa cueva y ahí buscó la fortaleza de Dios y se le manifestó Dios. Entonces, fíjense esto, que esto es un aspecto muy importante, un momento muy importante. Elías dice en el versículo 11, él le dijo, sal fuera, le dice Dios, de la cueva, ¿no? Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba en un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Qué hermoso, hermanos. Y esto nos muestra una realidad espiritual. Dios lo saca de la cueva y le dice quédate ahí y pasa, ¿no? Son como diferentes momentos en su oración, en su comunión con Dios, en su relación con Dios. Hubo momentos que no se encontraba con Dios, ¿no? Porque esto es lo que significa lo que estamos leyendo. Él salió ahí y dice que lo primero que sucedió que Jehová pasaba en un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas de la antigüedad, pero Jehová no estaba en el viento, dice. Y tras el viento un terremoto. Es decir, hubo una lucha, ¿no? Buscando a Dios, buscando a Dios. Tuvo que buscar a Dios ahí en la cueva, tuvo que esperar que Dios se manifestara de alguna manera, porque él estaba buscando fuerzas de Dios, estaba buscando nuevas fuerzas de Dios, pero pasó por un proceso, pasó por un tiempo. ¿Eh? Y él buscaba, estaba ahí. Y esto me recuerda a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios, ¿no? Hay momentos que oramos y no sentimos nada, hay momentos que estamos ahí buscando y no pasa nada, pero de pronto, de tanto buscar, de tanto insistir, el que busca encuentra, dice la Escritura, ¿no? Y para buscar uno tiene que estar ahí buscando, estar en la presencia de Dios un tiempo hasta que venga esa fortaleza que estamos necesitando. Y fíjense lo que sucede, de tanto buscar, de tanto estar ahí parado en la posición que Dios lo quería ver, dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y después dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y dice la escritura, y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque la gloria de Dios estaba ahí. Dios se estaba manifestando, el poder de Dios se estaba manifestando. Buscó, estuvo ahí, no se encontraba con Dios, estaba muy luchado, había confusión en su mente, pero luego se manifestó el Señor. ¿Por qué? Porque estuvo ahí, porque insistió. Y ahí estaba. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que insistir con nuestra oración. Vieron que yo siempre les digo, tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor. Hermanos, tenemos que estar ahí. Tenemos que buscar la presencia de Dios hasta que se manifieste. Ahora no estamos en la iglesia y siempre en la iglesia estábamos acostumbrados a experimentar de vez en cuando la presencia de Dios. Ahora tenemos un mayor desafío que es buscarlo en nuestro cuarto, en nuestro lugar de oración, en ese tiempo que sacamos para Dios y esperar que Él se manifieste. Él se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste va a traer nuevas fuerzas sobre tu vida y una luz mayor en las cosas de Dios, una mayor revelación
para estos tiempos que estás viviendo. Una unción nueva, una unción fresca que va a revitalizar, como le pasó al profeta Elías en ese momento cuando vino el siervo apacible, ya se ocultó, se tapó, porque la gloria de Dios se manifestaba y ocurre una cosa muy tremenda. Fíjense lo que sucede, se manifiesta la gloria de Dios y también aparece la voz de Dios. Dice, y cuando oyó Jehová cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí se le manifiesta a Dios, es una teofanía, como dicen los teólogos, una teofanía que es una manifestación inmediata de la presencia de Dios, y él respondió, he sentido un vivo, otra vez vuelve a repetir, siento esa carga, Señor, dice, siento un vivo celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a la espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Claro, porque Jezabel había mandado a matar a todos los profetas de Dios y quedaba solamente él. Por eso él estaba tan desesperado, tan asustado. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat. Es decir, salió con nuevas fuerzas después de esa experiencia sobrenatural que tuvo a través de la oración, a través de esa búsqueda donde en principio no se encontraba con Dios, pero de tanto insistir se manifiesta la gloria de Dios y ahí en ese momento recibe la unción, el poder y es refrescada su vida espiritual, su ministerio se renueva y sale con valentía, se acabó la depresión, se acabó la cobardía, se acabó el temor, el pánico, la ansiedad. Ella recibió nuevas fuerzas de parte de Dios. Qué importante la oración. Esto es lo que nos queda. Nosotros decimos, vamos a hacer, ya no podemos hacer culto. Yo a veces lamento, no podemos hacer el culto. Pero ahora lo que el Señor, como les dije al comienzo de toda la cuarentena, al principio les decía, es un juicio para la iglesia, para que la iglesia busque a Dios en la oración personal. Que levantemos un altar para Dios, como lo hizo el profeta Elías, ahí que nos metamos en la cueva y ahí recibamos la presencia de Dios, el poder sobrenatural, para seguir adelante, porque después el profeta Elías salió y hizo muchas cosas para el Señor. Así que hermanos, tomemos fuerzas en Dios en este tiempo y recordemos algo, no nos desanimemos. Muchas veces no vamos a tener ganas de orar, muchas veces vamos a encontrarnos con nuestras propias miserias por diferentes estados, vamos a sentir angustia, ansiedad, problemas también en nuestras debilidades humanas, como el profeta Elías que se topó con su miedo, con su cobardía en un momento, con su ansiedad, pero todo eso, aunque por momentos lo tiraba abajo, bueno, él se vio forzado a levantarse y a seguir adelante y a sobreponerse. Debemos sobreponernos a todo lo que nos toca vivir. Y quiero leer una última cosa que está en Primera de Corintios, perdón, en Segunda de Corintios, en el capítulo 4, que estaba leyendo hace un ratito. Y quería recordarles esto antes de despedirme. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. A ver si lo pueden buscar ahí. Segunda de Corintios 4, 7. Miren lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos esta vasija de barro, muchas veces plagada de debilidades, de limitaciones y de pecados, pero está la gracia de Dios en nosotros. Y esa gracia del Señor que está en nosotros, dentro de esta vasija de barro, de este recipiente humano, débil, frágil, esa gracia de Dios es la que sale de nosotros y nos fortalece. Y el Señor nos usa, a pesar de nosotros, a pesar de todas esas debilidades. Así que podamos ser instrumentos de Dios, que podamos confiar en el poder de Dios en nosotros. Porque, como decía el apóstol Pablo, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Confiemos en el Señor, mantengámonos fuertes en este tiempo
y no nos dejemos de caer. Y aunque a veces vemos en nosotros mucha debilidad, mucha flaqueza, Dios está con nosotros y va a aparecer para decirnos come y bebe, porque todavía hay mucho por recorrer. Así que sigamos adelante y confiemos que ya pronto saldremos de esta cuarentena en un tiempo y vamos a poder estar otra vez toda la iglesia reunida. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por una unción especial a cada hermano en este momento que ha escuchado la palabra. Señor, que reciban en esta hora los hermanos nuevas fuerzas, una unción nueva, Señor. Come y bebe, que todavía hay mucho por recorrer, una unción nueva, Señor, para orar, para seguir adelante, para buscarte, Señor. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Señor, fortalece la vida espiritual de cada hermano, de cada familia. Ahora, en el nombre de Jesús, llévate toda nube negra que pueda haber en los corazones, que pueda estar perturbando las familias. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu del diablo, todo ataque del enemigo sobre la iglesia y sobre los hermanos, sobre cada uno de los hermanos, las familias de la iglesia. En el nombre de Jesús derrama tu paz y tu poder, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, confiamos en el Señor. Tenemos la fuerza del profeta Elías, la doble porción de su espíritu, como le pidió Eliseo a Elías, ¿no? Quiero doble porción de tu espíritu, le dijo. Claro, ¿quién no quiere tener eso? Recibamos la doble porción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos fortalece. Bendiciones, hermanos. Seguimos adelante.